Bueno, muy buenos días a todos y ya estamos aquí en esta quinta jornada, en este quinto taller que está enfocado dentro del ciclo de Empresa Saludable. En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por vuestra acogida, por vuestra asistencia y nada, bienvenidos a compartir con nosotras esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las distorsiones cognitivas, que bueno, la primera vez que oí este nombre de distorsiones cognitivas y empecé a investigar un poquito qué era ello, digo, ¿qué es esto de las distorsiones cognitivas, no? Y sobre todo las distorsiones cognitivas en el ámbito laboral, que es un poco lo que vamos a comentar a lo largo del día de hoy. Y bueno, para hacer una pequeña introducción, mientras se van incorporando más personas a este webinar, bueno, pues comentaros que en ocasiones las personas solemos, en mayor o menor medida, solemos malinterpretar la realidad. Entonces, bueno, esta malinterpretación de la realidad lo que hace es que nos afecta nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento y nuestras relaciones laborales. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que ver es qué son estas distorsiones cognitivas, conocer estos pensamientos y ver cómo nos afectan. Entonces, para ello, contamos hoy con Anne Gordejuela. Anne es psicóloga general sanitaria, experta en mindfulness y tiene formación en dirección de recursos humanos. Anne lo que nos va a hacer a lo largo de la mañana de hoy va a ser explicarnos en qué consisten estas distorsiones cognitivas, que las podamos identificar, que las podamos conocer, ver cómo están relacionadas en el ámbito laboral y luego vamos a hablar sobre unas técnicas para poder bueno, pues minimizar estas distorsiones. Y para no liarme más, voy a pasar la palabra a Anne. Anne va a contar con un tiempo y al final de su tiempo de exposición vamos a tener una ronda de preguntas en la que bueno, pues podréis plantearnos y preguntarnos todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la jornada. Y ya no me entretengo más, voy a pasar la palabra a Anne Gordejuela. Cuando quieras, por favor, bueno, pues la audiencia la tienes aquí para ti. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de nada voy a compartir la presentación. Confírmame que se ve bien, Ainhoa. Yo la veo perfectamente, Anne. Sí, la ves bien. Vale, bueno, pues nada, agradecer en primer lugar a IMQ Prevención por contar otra vez conmigo para estas jornadas de empresa saludable. Y tal y como tú has dicho, ¿no? Al final lo que vamos a hacer hoy va a ser presentar las distorsiones cognitivas, explicarlas y también haremos una pequeña introducción a lo que podría ser una gestión más adaptativa de estas, ¿vale? Para ello, lo más importante, para comenzar, tenemos que entender o explicar cómo funciona nuestro cerebro. Y es que al final este procesa a diario alrededor de unos 60.000 pensamientos, de los cuales un 80% de estos son de índole negativa y una gran mayoría tienden a repetirse de forma automática y periódica, ¿no? Y es que aunque pensemos que nuestro cerebro tiene un potencial ilimitado, la realidad no es así y es que sufre de grandes limitaciones, ¿no? Al final recibimos una enorme cantidad de inputs a diario y discernir los más importantes va a ser la clave para nuestra supervivencia. Entonces, la evolución de alguna forma ha provocado que nuestro cerebro ponga en marcha una serie de atajos que nos permitan pensar y actuar rápidamente. Entonces, a través de este tipo de atajos, lo que hacemos es automatizar nuestro cerebro para que sea de alguna forma más eficiente, ¿no? Sí es cierto que esta automatización, el procesamiento se hace más rápido, pero también hace que sea poco preciso y en ocasiones pues nuestro cerebro dé pasos en falso, ¿no? Y cometa lo que llamamos distorsiones cognitivas o pensamientos disfuncionales. Este término fue presentado por primera vez por Aaron T. Beck, que fue un psiquiatra estadounidense, y él presenta los pensamientos disfuncionales como el resultado de unas distorsiones cognitivas o una mala interpretación del entorno o de una situación, ¿no? Además, también
menciona que existe una relación entre los pensamientos, las emociones y las conductas de las personas, ¿no? Es decir, estos pensamientos desencadenan emociones aflictivas que a su vez generan conductas desadaptativas tanto dentro como fuera de la oficina, ¿no? Que sería el tema de la sesión de hoy. Bueno, para entender esto podemos explicar lo que en psicología llamamos el modelo ABC. Por un lado tenemos lo que llamaríamos los acontecimientos activadores, que son todas las cosas que nos suceden a diario y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Experimentamos un montón de acontecimientos de este tipo, ¿no? Y antiguamente se creía que, bueno, y popularmente hoy en día también muchas veces se piensa que estos acontecimientos generan en nosotros unas determinadas consecuencias emocionales. Pero realmente esto no es así, no es del todo correcto. Sabemos que, por un lado, estos pensamientos, estos acontecimientos activadores, que no nos libramos de ellos, ya os lo digo, es todo lo que vivimos a diario, se derivaría de ellos lo que se llaman los pensamientos o un sistema de creencias, ¿no? Que tenemos acerca de esos acontecimientos que estamos experimentando, que a su vez esos generan esas consecuencias emocionales, ¿no? Como vemos, no sería una causa directa del acontecimiento, sino de esa interpretación que nosotros hacemos a raíz de esas creencias, ¿no? Y es en ese B, en ese pensamiento, en esa creencia, donde cometemos esos errores, donde tendemos a interpretar las situaciones de una forma errónea o parcial. Entonces, un ejemplo de estos pensamientos, que estoy segura de que a muchísimos de nosotros nos suenan, sería el tipo, ese comentario era una indirecta hacia mí, o si no lo hago yo saldrá mal, o mi exposición salió fatal, ¿no? Lo peligroso de este tipo de pensamientos es que cuando se repiten de una forma continuada tendemos a volverlos en creencias, ¿no? Y acabamos pensando, pues es que yo no tengo el nivel, o jamás seré promovido, todo me sale mal. Por eso es importante aprender a gestionar estos pensamientos como un hábito esencial, ¿no? Para favorecer nuestra salud mental, tanto dentro como fuera de la oficina. Y es que podemos resumir las características de estos pensamientos de la siguiente manera, ¿no? Como automáticos y compulsivos, ya que surjan de manera pues, involuntaria, espontánea y recurrente, ¿no? Además son muy específicos, los mensajes que recibimos son muy concretos y tienden a exagerar y distorsionar la realidad. Y es que el cuarto punto, ¿no? A pesar de ser irracionales, la persona tiende a creérselos, a hacerles caso, por mucho que en realidad no tenga una base sólida como cimiento, ¿no? Del pensamiento. Vale, aquí sí es importante mencionar que en ocasiones pensamos que este tipo de creencias, de errores cognitivos los cometen una minoría de las personas que nos rodean, pero esto no es así, ¿vale? No solamente las personas que posean pues, de algún tipo de trastorno psicológico generan este tipo de pensamientos, sino que en realidad son experiencias comunes a todas las personas, ¿vale? Todos cometemos este tipo de pensamientos, aunque sí es cierto que la manera en la que se adquiere esta forma de interpretar la situación varía en cada persona. Esto es, debido a una mezcla de factores, pues bueno, hacen que cada uno construya su manera de pensar. Y estos factores serían, por un lado, la personalidad, es decir, la manera de ser, el carácter, pues personas pueden tender a ser más extrovertidas, más introvertidas, o incluso más exigentes consigo mismos o bueno, más perfeccionistas. Luego también estaría la relación y la educación, ¿no? Que se ha recibido y también mantenido a lo largo de la trayectoria vital dentro de la familia, o incluso también en la manera de pensar y creencias que se han transmitido de generación en generación dentro de una misma familia. Asimismo, también las amistades con las que nos hemos relacionado a lo largo de nuestra vida y con las que hemos compartido experiencias. También la educación recibida en el colegio y todo tipo de experiencias. Y aquí dentro podríamos meternos las relaciones laborales, ¿no? Bueno, yo diría que, bueno, en primer lugar, lo primero que debemos hacer para
para aprender a pensar mejor, ¿no? Sería identificar estas distorsiones cognitivas para que podamos luego aprender a gestionarlas, ¿no? Y es por ello que a continuación os voy a presentar algunos ejemplos de distorsiones cognitivas, aunque mi intención no es presentarlas como una larga lista de ellos, ¿no? Sino transmitir la idea principal, y es que sea cual sea el tipo de distorsión con la que más nos podamos sentir identificados, se trata de un error del pensamiento y no son rígidos. Además, pensar en ellos como procesos independientes es un error, ya que se tratan de procesos mentales interrelacionados, y seguramente en más de un ejemplo que vayamos poniendo a lo largo de la ponencia se van a poder identificar más de un tipo de distorsión, porque ya que, como digo, pues son procesos interrelacionados, ¿no? Bueno, pues el primer tipo de distorsión cognitiva que vamos a presentar hoy, y que es muy común en el ámbito laboral, sería la abstracción selectiva o el filtro mental, ¿no? Que esto es no tomar en cuenta uno o más aspectos importantes de una situación que es multifacética. De esta forma nos enfocamos en ciertos detalles, mientras hacemos caso omiso de otros detalles relevantes también, ¿no? Es decir, lo que aquí ponemos es el enfocarse exclusivamente en ciertos aspectos, usualmente negativos e incluso perturbantes, ¿no?, de un evento, un hecho, una circunstancia, un comportamiento, una persona, de cualquier acontecimiento, y consiste en magnificar esos detalles negativos por encima de los positivos, ¿no? En fijarnos en las flaquezas por encima de las virtudes, los errores por encima de los méritos, ¿no? Y en este tipo de abstracción selectiva podemos destacar un primer ejemplo, que sería a la hora de recibir la valoración de un informe que hemos realizado por parte de nuestro responsable, y nos dice: joder, pues lo has hecho bastante bien, pero yo cambiaría algunas cosas. De esta forma, bueno, en este ejemplo se podría aplicar un filtro a través del cual destacamos los fallos en vez de tener en cuenta los comentarios positivos que nos ha hecho sobre nuestro informe, y pensamos: va, mi jefe no está contento con nada de lo que he hecho y el informe es un desastre. Y de esta forma nos pueden llegar a provocar un sentimiento de desesperación, de angustia. Dependiendo de la persona, la lectura que se hará de la situación inicial, incluso la emoción que se pueda desencadenar, será diferente en base a todos esos factores que hemos hablado previamente, que construyen la manera de pensar de cada uno, ¿no? Otro ejemplo sería: pues estoy haciendo una presentación y pienso, me he olvidado de explicar este punto de análisis de los resultados, y es que soy un desastre por no haberlo hecho, seguro que la gente se ha dado cuenta y lo he hecho fatal. En vez de quedarte con: joder, he estado haciendo una presentación de hora y pico, que ha tenido un curro detrás de la leche, y de repente pues me deja una cosa, va, no pasa nada, no va a ninguna parte, ¿no? Se ha entendido bien el mensaje, ha calado bien. No, nos centramos en: me he olvidado de explicar ese punto. Abstraemos esa información y lo demás lo obviamos. Dentro de la abstracción selectiva podemos diferenciar tipos de distorsiones cognitivas, ¿no? Por un lado estaría la minimización, que sería el subestimar la importancia de acontecimientos o conductas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiende a minimizar los logros o las capacidades propias de su equipo. O cuando algo sale bien, es que tiene que salir bien, porque ese es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo bien. Pero nos centramos solo en lo malo, ¿no? En lo que no ha salido, lo que hay que mejorar, y centramos la jornada laboral en lo no conseguido, en lo que hoy lo podría haber hecho mejor, y obviamos todo lo que se ha ido haciendo bien a lo largo de la jornada laboral del día, o a lo largo de toda la semana o el trimestre, ¿no? Esto también estaría muy relacionado con lo que se llama descalificar lo positivo, ¿no? En el cual continuamente se desconsideran las experiencias positivas y se piensa que es por razones arbitrarias, ¿no? Por suerte. No, esto lo hice bien, pero por suerte, porque justo esto había hecho un informe muy parecido hacía un mes, y por suerte, como lo tenía reciente, lo he hecho bien, y le quitamos mérito e importancia, ¿no? Entonces nos quedamos únicamente, repito, con lo negativo, que es la tendencia que tiene el cerebro, ¿no? Que el problema del cerebro es eso, que sí es verdad que tiene un potencial muy fuerte, pero muchas veces nos gana la batalla y tiende a tirar por lo negativo, ¿no? Y a ponernos en la peor situación posible. Y esto tiene mucho que ver con este otro tipo de abstracción selectiva, que sería la visión catastrófica, ¿no? La exageración, y es ese magnificar los sucesos, los aspectos negativos,
y desvalorizamos los positivos, ¿no? O sea, es exagerar el significado, la importancia de un acontecimiento sin que haya suficientes razones para ello, y imaginar, especular y rumiar es el peor resultado posible, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto sería, pues, por ejemplo, una persona que cree que se va a quedar bloqueada en una entrevista de trabajo y directamente ya anticipa que es que nunca va a encontrar un trabajo. Sería el típico, como decimos un poco coloquialmente, el hacer una montaña de un grano de arena, ¿no? O, por ejemplo, una persona que se nota el corazón un poco acelerado y directamente interpreta que le va a dar un ataque al corazón, ¿no? Sería un ejemplo fuera del ámbito laboral. Seguro que os viene a la cabeza algún ejemplo que hayáis vivido vosotros de este tipo de pensamiento, o podéis identificarlo en alguna persona cercana incluso, ¿no? El segundo tipo de distorsión cognitiva sería la lectura del pensamiento, y esto es extraer una conclusión cuando se carece de datos o cuando estos son realmente contrarios a la conclusión, ¿no? Sobre lo que otra persona piensa sobre nosotros, o sea, o sobre una situación, bueno, sobre otra persona, incluso, ¿no? de un equipo. Y aquí os pongo un ejemplo para explicarlo mejor. Imaginaros que nos hemos incorporado a un nuevo puesto de trabajo en una empresa y un compañero nos dice, bueno, veo que te estás integrando muy rápido, ¿no? Y directamente a nosotros nos genera una serie de pensamientos como le habrán contado algo de mí, querrá decir algo con esto, querrá decir que quizá me llevo demasiado bien con mi superior, seguro que está enfadado conmigo, ¿no? Y esto nos puede llegar a generar un sentimiento de culpa, de rechazo, de preocupación. No, dependiendo de la persona, la emoción será diferente, ¿no? Al final, este tipo de situaciones son muy habituales en nuestras relaciones con los demás, especialmente en entornos laborales donde el estrés tiende a ser un poco mayor, ¿no? Entonces, consiste en dar por supuesto el pensamiento de otra persona sin demasiada evidencia para ello. Y lo peligroso de todo esto es que la interpretación del pensamiento puede acabar dando lugar a frecuentes malentendidos e incluso a que se acabe produciendo un problema de relación de algo que no había, que no existía. Siguiendo un poco con el ejemplo anterior, imaginémonos que la intención de nuestro compañero con su comentario era sincera, ¿no? Ojo, veo que te estás integrando muy bien, que te estás haciendo fácil, ¿no? De una forma rápida el trabajo, que, bueno, ya te estás haciendo al equipo, ¿no? Pero nuestra interpretación de esa frase podría dar lugar a que cuando nos crucemos la próxima vez con él no queramos saludarle, como forma de manifestar quizá nuestro enfado, nuestro rechazo hacia esa persona, ¿no? Y esta reacción puede provocar, a su vez, que él se moleste con nosotros y empiece un conflicto de ninguna razón, de algo que era un pensamiento, ¿no? De algo que no existía realmente. La mejor estrategia, cuando a mí me preguntan, ¿no? en terapia, ¿y qué es lo mejor que se puede realizar para en este tipo de situaciones? Cuando creemos que una persona pues está pensando algo sobre nosotros y no sabemos si es así o no. Yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer es desde la asertividad, hacer frente a la situación, ¿no? ¿Y qué es la asertividad? Pues esa capacidad de comunicar nuestro punto de vista, nuestros sentimientos, sí, nuestros pensamientos. Incluso es que he pensado que con este comentario estabas queriendo decirme esto, ¿no? O sea, al final la clave para comunicarnos desde la asertividad es hacerlo con una actitud de respeto, tanto a nosotros mismos como hacia la persona con la que estamos hablando, y hablar desde el yo. Es decir, es que yo he interpretado, yo he sentido a raíz de esto que ha ocurrido, ¿no? Es que tú has dicho, tú me has atacado, es que tú has sugerido, no, quizás yo estoy equivocada, lo he interpretado así, ¿no? O sea, es hablar muy desde el yo, el diálogo desde el yo, y sobre todo describir la situación con la máxima objetividad posible, ¿no? Sin poner juicios de valor. O sea, en el ejemplo en el que estábamos poniendo del compañero al que le dicen que se ha incorporado se está haciendo de forma rápida al equipo, pues sería, en lugar de suponer, de acumular confusión o de enfadarnos con nuestro compañero, preguntarle cuál ha sido la intención de ese comentario que nos hizo, ¿no? Desde el yo, y también muchas veces sobre la asertividad hay que ponerla en marcha desde la humildad, ¿no? Desde el quizá yo me estoy confundiendo en cómo he interpretado tu comentario, ¿no?
Y sobre todo, la clave desde la comunicación. La comunicación es clave para todo este tipo de situaciones y de conflictos en organizaciones, ¿no? Bueno, el tercer tipo de distorsión cognitiva de la que quería hablaros es la sobregeneralización, que también es muy, muy común, ¿vale? Que es el extraer una regla injustificada a partir de un único incidente o de un hecho aislado, ¿no? Se trata de una distorsión que genera mucha frustración, sentimiento de tristeza e impotencia, y suele venir acompañada de términos como nadie, siempre, ninguno, o sea, términos como muy absolutos, muy radicales, incluso muy extremos, ¿no? Un ejemplo de esto sería una persona que le fue una vez mal ir a hablar en público y directamente piensas, nunca voy a conseguir hablar en público, nunca me va a salir bien, ¿no? O siempre lo hago mal, siempre me equivoco. Una persona a la que no le han extendido en el trabajo y piensas que siempre van a elegir a otra persona antes que a mí. O una persona a la que no le han dado un proyecto y piensas que siempre me dan lo último de esta de despacho, siempre soy lo último, no me dan los proyectos más atractivos, ¿no? Vale, muy relacionada con la sobregeneralización estaría la distorsión cognitiva de las etiquetas globales, que esto es asignar etiquetas globales a algo o a alguien en vez de describir la conducta observada de forma objetiva, ¿vale? O sea, la etiqueta, lo peligroso de este tipo de distorsión es que la etiqueta asignada suele ser en términos pues, son muy, muy absolutos, muy inalterables y con una fuerte connotación prejuiciosa. Entonces, cuando nos etiquetamos incluso a nosotros mismos, a otra persona o a una situación, tendemos a globalizar a la totalidad de aspectos de un acontecimiento o de una persona muy, muy puntual, ¿no? Que también tiene mucho que ver con esa inflexibilidad basada también en estereotipos. Por ejemplo, cometemos un error y directamente pensamos que soy un inútil, o una persona que se presenta a una entrevista de trabajo y no consigue el trabajo y directamente su pensamiento es que soy un fracasado. O sea, en este ejemplo, además, bueno, lo que estamos haciendo es resumir toda nuestra vida en una sola faceta que sería el trabajo, ¿vale? O, por ejemplo, imaginaos que tenemos un compañero de trabajo que tiene la mesa muy desorganizada, ¿no? Muy desordenada. Pues en vez de decir, es que mi compañero, llamámosle Pepe, Pepe siempre tiene la mesa súper desordenada. En vez de decirle así, decirle, es que es un desordenado, ¿no? O sea, es el describir la conducta antes que a la persona, ¿no? Y la etiqueta es todo lo contrario, es etiquetar a la persona, el juzgar lo que la persona hace en vez de la conducta que ha realizado. Todas esas etiquetas hacen que veamos el mundo de una manera muy simple y muy inflexible, porque si a Pepe le escribimos con una persona desordenada, no le estamos dando la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Cuando realmente lo que tiene es la mesa desordenada y esto hace que nos equivoquemos en muchas situaciones y que además eso también nos crea a nosotros una emoción quizás de irritabilidad o de rechazo hacia esa persona cuando realmente es la conducta, no es la persona. Otro tipo sería el pensamiento polarizado, el razonamiento dicotómico, que esto es evaluar una situación sin matices, ¿no? En términos de todo o nada, bueno o malo, correcto o equivocado, blanco o negro, en vez de reconocer que hay un continuo, ¿no? Una escala de grises, la persona siempre va a razonar en términos de todo o nada, ¿no? No hay un término medio, por ejemplo, los que pongo aquí, ¿no? O cierro la cuenta con este cliente o en mi vida profesional se termina. Pues este tipo de pensamiento además viene acompañado pues, de la distorsión cognitiva que hablamos antes de la visión catastrófica, ¿no? O las cosas se hacen perfectas o no se hacen. Ese tipo de pensamiento también es muy común en el mundo de la empresa, ¿no? Y se encuentra también fuertemente ligado a un alto nivel de autoexigencia, es que tengo que hacerlo perfecto o para eso no lo hago, o doy mi 100% o no lo hago. Bueno, pues hay días que darás el 100% porque, ole tú, estás bien como para hacerlo y hay días que igual no tienes la fuerza, ¿no? Y no pasa nada. Pues si un día estás al 25, pues al 25. Entonces, si somos conscientes de que cometemos este tipo de error cognitivo, pues igual tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Realmente esto es así o puede haber un término medio? Y luego, pues también habría otro tipo que sería la personalización, que es el pensar sin datos suficientes que ciertos sucesos están relacionados con uno mismo, ¿no? O sea, tendemos a atribuirnos fenómenos sin una base firme para hacer esa conexión y a la vez pues generan
mucha ansiedad y sentimiento de culpa incluso, ¿no? Pues, por ejemplo, que el jefe manifieste que está descontento con los resultados de la empresa en una reunión y directamente nosotros pensemos, pues creo que lo dice por mí. O comunica que últimamente se está llegando tarde a la empresa a trabajar a la mañana y él diga, jo, esto es, pensemos nosotros, ¿no? Esto es porque hace un mes llegué 5 minutos tarde. Bueno, pues no es solo por ti, habrá seguramente más casos, ¿no? O una persona que cree que está haciendo una exposición y cree que porque un compañero de trabajo ha bostezado, bueno, seguro que lo ha hecho porque mi presentación está siendo súper aburrida. Bueno, pues no, es una conclusión que la has sacado de una forma muy arbitraria, o sea, no hay ninguna conexión directa que diga que un bostezo es porque tu presentación exclusivamente es aburrida, ¿no? Quizás esa persona no ha dormido bien y esté cansada o lo que fuere. Luego, más que para terminar con la presentación de distorsiones cognitivas, me gustaría hablaros de los debería o los imperativos categóricos, que también son muy comunes en el mundo de la empresa, ¿no? Que sería el pensar que uno mismo, los otros o las cosas deben o no deben ser o actuar de cierta manera, ¿no? O sea, se está estableciendo de esta forma normas absolutas en función de pues, los valores, de los prejuicios, de leyes internas que tengamos nosotros, o sea, las exigencias son aplicables en estos casos a uno mismo, a los otros, a la vida en general, al trabajo, pero siempre creando la norma absoluta, ¿no? Esto es así, o sea, no deberías cometer errores, debería trabajar más, debería poder dar esta charla sin trabarme, o para el puesto que tengo debería hablar bien inglés, ¿no? Pues ese tipo de pensamientos muy desde la autoexigencia y también de la inflexibilidad. Esto debería ser así. Es que la reunión debería ser tal día a las 9 de la mañana. ¿Y por qué? Pues porque debería, porque es mi opinión, ¿no? O sea, realmente sin tener en cuenta que quizá desde fuera, desde otro prisma, con otros valores, con otra ley interna de otra persona, la situación puede ser diferente, ¿no? Pero bueno, esos los debería serían esos, pues al final un imperativo categórico, el crear una norma absoluta. Bueno, seguramente mientras presentaba todo este tipo de distorsiones, más de una y de uno de vosotros os habréis sentido identificados con algún tipo de estos y incluso habréis identificado personas de vuestro entorno que cometan este tipo de errores, ¿no? O sea, todos tenemos al fin y al cabo ese tipo de pensamientos distorsionados, pero están arraigados y son súper automáticos, ¿no? Es que sin este tipo de pensamientos realmente no podríamos procesar toda la información o todos los inputs que a diario recibe nuestro cerebro, pues sí es cierto que son peligrosos, ¿no? Hay que recordar que estos pensamientos disfuncionales son una interpretación inadecuada o sí, desadaptativa de la realidad, es decir, que interpretamos una situación, un acontecimiento como con un alto nivel de amenaza cuando realmente no hay tanto peligro, ¿no? Todas esas conductas de alguna forma son generadores de estrés, provocan también conflictos interpersonales, depresión, ansiedad y al fin y al cabo lo que acaban haciendo es mermar nuestra salud mental. Entonces, son, bueno, tal y como se ha ido comentando, ¿no? Estos pensamientos disfuncionales nos hacen adoptar una perspectiva parcial o errónea de las situaciones y puede detonar nuestras emociones, nuestros comportamientos e implican una respuesta fisiológica, lo que puede afectar también a varios aspectos en el ámbito laboral, ¿no? El primero sería el desempeño. Al fin y al cabo, este tipo de distorsiones influyen de forma directa en nuestro rendimiento, en la capacidad de concentración, en la toma de decisiones, ya que pueden llegar a provocar incluso un bloqueo mental, una inseguridad, una sensación de incapacidad o una falta de motivación por esa información parcial o errónea que nuestro cerebro está procesando. O también el famoso burnout del que se habla mucho hoy en día, ¿no? Que es el agotamiento emocional, ¿no? Al final, por su naturaleza recurrente, este tipo de pensamientos hacen que el estrés se vuelva crónico, ¿no? Que rumiemos más sobre esto y desarrolle pues, el síndrome del agotamiento ocupacional, cuyas consecuencias pues, son pues, el cansancio mental, físico, la falta de motivación, depresión, incluso también pues, ansiedad, ¿no?
Además, también, como se ha mencionado previamente, ese tipo de pensamientos pueden provocar esa irritabilidad, construir unas ideas equivocadas en cuanto a las intenciones de otras personas y favorecer de esta forma también la malinterpretación de situaciones, y de ahí que se generen conflictos interpersonales dentro de las organizaciones, cuando realmente esos conflictos muchas veces sean innecesarios y la causa es algo incluso inexistente, ¿no? Podía ser después de, un pensamiento que realmente no es algo palpable, algo que exista, ¿no? Entonces, esto a su vez también provoca que el clima laboral o el ambiente y el bienestar laboral dentro de una organización se vea mermado por esas emociones tóxicas que generan pues esa tensión, ¿no? Entonces, ya a estas alturas de la charla, yo quería presentar cómo podemos combatir este tipo de pensamientos distorsionados o de distorsiones cognitivas, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer para ello sería tomar conciencia de cuáles son nuestros pensamientos, ya que si no nos damos cuenta de su existencia no se podrán cambiar, ¿no? Entonces, para ello, identificar nuestros pensamientos distorsionados, los más habituales, podemos hacerlo a través de un registro del pensamiento, ¿no? Que es una herramienta básica de reestructuración cognitiva, y se trata de un registro de experiencias junto a pensamientos, emociones y conductas que las puedan acompañar, y a menudo también se puede incluir los pensamientos alternativos que podríamos generar a cada experiencia para así encontrarle un segundo tipo de pensamiento, ¿no? Ahora lo explicaremos más en profundidad con un ejemplo. Por ejemplo, sí, voy a pasar directamente al ejemplo. Imaginémonos que un compañero de trabajo en un momento determinado, un día, le saludamos y no nos devuelve el saludo, ¿no? Pues de ahí nuestro pensamiento, el pensamiento que se podría desencadenar sería: seguro que le caigo mal, ¿no? Lo que nos puede provocar, dependiendo de cómo seamos cada uno de nosotros, sentimientos de culpabilidad, de ansiedad, de rechazo, de confusión. Y entonces, ¿cuál es la conducta que puede generarse a raíz de eso? Pues que nosotros la próxima vez que nos encontremos con él, cortemos la comunicación o no queramos tener relación con esa persona, o incluso no la saludemos, ¿no? De ahí se generaría un conflicto, porque la otra persona, al verlo, quizás diga: ¿qué ha pasado? Igual, cuando realmente esa persona ni se ha dado cuenta de que le has saludado o iba con los cascos, que hoy en día con los AirPods, estos los inalámbricos, que a veces ni se ven, pues que es posible, ¿no? Que vaya con cascos y ni se haya dado cuenta de que le hemos saludado, y a nosotros más adelante, al no devolverle los saludos o al no querer tener relación con esa persona, pues se crea el conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el pensamiento alternativo a esta experiencia de que no nos devuelve el saludo este compañero? Pues podríamos pensar: pues ha tenido un mal día, o no me ha escuchado, ¿no? Es el verlo desde otro prisma, desde otro punto de vista, esa situación, ¿no? ¿Qué hacemos a través de este tipo de tareas, ¿no? A través de este registro de pensamientos? Pues nos ayuda, como decíamos, a identificar, a ser más conscientes de las distorsiones cognitivas que normalmente pasan desapercibidas, y por lo tanto no se cuestionan, ¿no? Entonces, con la práctica aprendemos a identificar esas distorsiones cognitivas en el momento en el que aparecen, y poco a poco poder enfrentarlas de inmediato, ¿no? Entonces, a través de este ejercicio, como estaba diciendo, lo que se hace en primer lugar es identificar cuáles son los disparadores negativos o lo que los detona, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, los seres humanos somos muy repetitivos, los procesos relacionados con los pensamientos disfuncionales siempre respetan ciertos patrones dentro de una misma persona, ya que están construidos en base a nuestras experiencias. En ese sentido somos seres bastante rígidos. Entonces, al reconocer estos patrones y los detonadores de este tipo de pensamientos, nos facilitan que en un futuro podremos evitarlos y actuar incluso antes de que puedan surgir, ¿no? Luego, además, también el registro de pensamientos nos facilita analizar y cuestionar estos pensamientos con el fin de tener una visión menos distorsionada y más objetiva de las situaciones, lo que nos permitirá también desarrollar una perspectiva más completa y amplia.
y a la vez también el reestructurar los pensamientos, ¿no? El pensar, el preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente tengo evidencias para afirmar esto que estoy pensando? ¿O realmente en otras ocasiones cuando he pensado que lo iba a hacer fatal porque una vez cuando tenía 30 años lo hice mal, he seguido cometiendo el mismo error? ¿Realmente siempre ocurre el peor resultado posible? Pues igual no, ¿no? O sea, el racionalizar un poco ese pensamiento que es súper dicotómico y súper extremo y absoluto, que realmente nunca nada es todo, ni nada, ni bien ni mal, ni blanco y negro. La escala de grises hay que tenerla en mente. Y pensar este pensamiento realmente me está ayudando en algo, está siendo constructivo. O sea, al final es el cuidar lo que nos decimos a nosotros mismos, el cómo nos tratamos, el cuidar esa voz interna, ¿no? El cómo me hablo, cómo me estoy hablando, ¿no? Incluso yo aquí haría hincapié otra vez en lo que he dicho previamente, que para mí lo más importante en este tipo de situaciones es la comunicación, la humildad y la asertividad. Y para ello, esto lo podemos poner en práctica en este tipo de situaciones, pues en un momento determinado, preguntarle a una persona de confianza cuando sospechemos de que nos estamos dejando llevar por este tipo de pensamientos o teniendo una visión extrema sobre la situación, porque nos ayudará con un punto de vista diferente, ¿no? Y poder contrastarlo con el nuestro, ¿no? Pues intentar contarle a esa persona la situación de la forma más objetiva posible, sin matices de tipo emocional. Pues es que he ido a saludarle y no me ha saludado, no. He ido a saludarle, he hablado súper alto y me ha mirado y ha bajado la cabeza y no, vamos a intentar no ponerle matices, vamos a describir lo que ha pasado de la forma más objetiva posible, porque de esa forma la persona a la que se lo vayamos a contar no va, de alguna forma no va a estar sesgada la información que le llegue, ¿no? Y el feedback que nos pueda dar, pues que igual, Anne, lo has interpretado mal, o sea, igual ni te ha oído, o igual directamente tiene un mal día, no tiene nada que ver contigo, no es que, vamos, que tenga un problema, no me consta que tenga un problema contigo, ¿no? Es un poco verlo desde la otra perspectiva y eso, para ello podemos pedir ayuda a alguien alguien de confianza. Bueno, y una vez que hayamos identificado las distorsiones cognitivas y ya pues, esa identificación la hagamos de una forma más automática, podemos elaborar un plan de acción, ¿no? Actuar, o sea, generar cambios, para poder generar cambios sostenidos. Entonces, el primero sería evitar los disparadores negativos. Es decir, si nosotros tenemos identificado que hay un lugar en mi lugar de trabajo, hay justo una sala que a mí, pues por lo que sea, me conecta con algo que no me hace encontrarme cómoda, pues evitar el ir allí. O cada vez que escucho esta canción me genera un pensamiento, como una sensación mala que no sé muy bien explicarla, pues evitar escuchar esa canción, ¿no? Incluso una persona, es que justo esta persona, pues al final no vamos a cuadrar bien con todos siempre, aunque nos gustaría poder llevarnos bien con todo el mundo y con todos nuestros compañeros, pues quizá hay con un compañero de trabajo con el que no seamos muy afines y sepamos, ya tenemos identificado que el estar cerca de esa persona nos genera una emoción, una sensación desagradable, pues siempre dentro de lo posible, pues evitar el contacto con esa persona o simplemente centrarla en el ámbito laboral, dejarlo aparte pues no me iría a tomar unas cañas con este compañero después del trabajo, ¿no? O no compartiría una charla mucho más allá de lo que es el trabajo, ¿no? Luego, además, si tenemos si somos capaces de evitar estos disparadores negativos, también podemos crear nuestros propios disparadores positivos, ¿no? Pues es que tener pues el típico, ¿no? En la oficina una foto de mi familia, de mi mascota o de lo que sea, ¿no? El poder evadirme a eso un momento para poder separarme de ese pensamiento, de esa emoción negativa que me está provocando el disparador negativo, ¿no? O, por ejemplo, muy relacionado con la siguiente, que sería el cambiar de tarea, el poder levantarme un momento y irme a dar un paseo 5 minutos o el irme al baño, mojarme un poco la cara, despejarme y volver a lo que estaba haciendo, ¿no? Pues esas pequeñas, dentro de nuestras rutinas a lo largo de nuestra jornada laboral, poder meter ciertos momentos en los que nos podemos despejar, ¿no? Y podemos salir de esos bucles, ¿no? Que al final son bucles, esa rumiación que nos provoca esa emoción negativa. Y luego, pues es el cambiar de tarea, ¿no? El centrar nuestra atención
en algo que, o bien que requiera concentración y desvíe nuestra atención de esa preocupación o de ese pensamiento, o todo lo contrario, algo que nos permita de alguna forma oxigenar el cerebro, el darme lo que está diciendo, ir al baño un momento, mojarme la cara, ir a dar un paseo, o sea, ir a hacer unas fotocopias, algo mucho más automático, que me permita estar pensando en otra cosa durante unos minutos, ¿no? Luego otra sería pues el ignorar la fuente, ¿no? O sea, el dirigir nuestra atención a otra cosa, evitando que se desencadene ese estrés, incluso ansiedad, miedo, que interfiere en el bienestar, ¿no? Pues, por ejemplo, es que mi compañero hoy tiene un mal día y está constantemente quejándose y tu cabeza directamente piensa, ¿no? Es que lleva todo el día igual y es que seguramente ya nos retroalimentamos, ¿no? Estamos a lunes, seguro que hasta el viernes no va a parar, va a estar así toda la semana, nos estamos anticipando, lo que nos hace sentirnos todavía peor porque nos genera más ansiedad anticipatoria de algo que no sabemos si va a ser así o no. Pues igual lo que hay que hacer es ignorar eso por un momento y pensar, bueno, hoy, después de cuando termine de trabajar, voy a coger al perro y me voy a ir a dar un paseo y piensas en eso durante un momento, ¿no? Venga, me quedan 2 horas de lunes y luego voy a llegar a casa, voy a coger al perro y nos vamos a ir a una vuelta. O sea, ignorar un poco la fuente, ¿no? Luego también sería el cambiar la perspectiva, que es el buscar el lado bueno de la situación, ¿no? Intentar ver de qué otra manera podemos ver el problema, ¿no? Por ejemplo, cada día al salir del trabajo siempre encuentro caravana y tardo 1 hora en llegar hasta mi casa. Pues que vaya pérdida de tiempo, ¿no? Podemos pensar, vaya pérdida de tiempo esa hora que me la paso en el coche. Bueno, vamos a buscarle el lado positivo, ¿no? Pues igual al cambiar de perspectiva puedo pensar, bueno, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo que estoy en el coche? Bueno, pues igual puedo escuchar música, puedo aprovechar y hacer alguna llamada a algún amigo, a algún familiar que hace tiempo que no hablo con ellos, puedo incluso ponerme un podcast, ¿no? Que me pueda parecer interesante, o sea, puedo aprovechar esa hora, ¿no? En vez de estar quejándome y es que, vaya pérdida de tiempo. Cambiar un poco la perspectiva. Todo no es ni blanco ni negro. El estar en el coche no tiene por qué ser algo malo. Bueno, podemos verle el lado positivo también. Otra sería el dejarlo pasar, que a veces no nos preguntamos, ¿cómo se puede dejar pasar? Bueno, pues al final pues es visualizar los problemas, como yo siempre digo, ¿no? Como un tronco que bajan por río abajo y tal y como aparecen, desaparecen, o las nubes, tal y como que todos hemos hecho, ¿no? Nos hemos tumbado en una campa y a ver las nubes, las formas que tenían y todo, ¿no? Y tal y como venían las nubes se iban desapareciendo. Pues es un poco el volver a eso, ¿no? El dejar pasar las cosas. Luego también la queja ecológica, ¿no? La mayoría de las veces cuando nos quejamos desde ese victimismo, ¿no? Que no aporta soluciones. Entonces, la queja ecológica es buscar soluciones hoy para mejorar aquello que nos preocupa, ¿no? Buscarle algo positivo a nuestra queja. Me estoy quejando porque, uno, estoy siendo capaz de identificar que esto no me gusta o esto no lo quiero, y dos, voy a buscar una solución. O sea, quedarme en la queja no me sirve de nada, solo me perjudica más porque hace que empiece a rumiar y me genere un estrés, una ansiedad pues bueno, que no te lleva a ningún lado. Y luego, por último, estaría el amigo imaginario. Al final es pensar en una persona a quien apreciemos mucho, bueno, imaginárnosla mandándose a sí misma ese tipo de mensajes de es que yo no sirvo, no lo voy a hacer bien porque nunca lo hago bien, es seguro que volviéndonos al ejemplo, ¿no? Cuando mi compañero no me ha saludado será porque le caigo fatal, seguro que he hecho algo mal, seguro que, ¿no? Ese machaque, ese autofustigue, ¿no? Que se hace mucha gente, ¿no? Pues el imaginarnos a un amigo, imaginarnos a un amigo diciéndoselo a sí mismo, yo creo que ninguno de nosotros permitiríamos que un amigo nuestro se autoflagele de esa forma, ¿no? Entonces, el amigo imaginario es cuando lo hacemos con nosotros mismos, como decía antes, el cuidar esa voz interna, el darnos a nosotros mismos ese consejo que le daríamos a un amigo. Al hacer este ejercicio de alguna forma, lo que hacemos es tomar distancia del problema y permitir que la mente se sitúe en un terreno pues, más objetivo, ¿no? más empático con uno mismo. No seas tan duro contigo mismo, que no es para tanto. Solo que con nosotros nos cuesta hacer ese ejercicio que de una forma muy sencilla lo haríamos con una persona a la que queremos, ¿no? Y bueno, yo aquí también hablaría de que cuando
dentro de este proceso, cuando la situación sentimos que se nos va un poco de las manos, que incluso ese tipo de pensamientos nos perjudican con una periodicidad alta, ¿no? Pues al día sufrimos mucho por este tipo de problemas, o incluso sentimos que nuestra salud se encuentra mermada, o hay algo en nuestro interior que nos dice, que nos hace encender una alarma y decir, es que algo no está yendo bien, hay situaciones que me sobrepasan y realmente no puedo por mí misma encontrarles una solución o una estrategia, o no tengo recursos en este momento determinado, pues yo sí que haría especial hincapié en recomendar a los colaboradores que acudan a un profesional cualificado, ¿no? Si creemos que realmente nos puede ayudar en nuestro proceso, y a dotarnos de herramientas para ese manejo de este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que es importante hacer también hincapié en qué se puede hacer desde las organizaciones, ¿no? De manera general, se pueden recurrir a servicios y a talleres que puedan incluir herramientas para cambiar estos patrones del pensamiento, de modo que se obtenga la modificación del comportamiento y del estado emocional, para aprender así también pues, a manejar el estrés, mejorar el clima laboral, el bienestar organizacional y el desempeño, ¿no? Pues porque esto requiere de alguna forma proveer a los colaboradores de herramientas de conciencia emocional, de desarrollo de una mente que pueda discernir, ¿no? Realmente, pues, cuál es en este ejemplo, ¿no? En este caso, las distorsiones cognitivas, y qué pensamientos sí están siendo correctos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, con el fin de poder desarrollar una perspectiva más amplia de las situaciones, hacer un poco pues, este tipo de trabajo, ¿no? De servicio y de taller también de gestión emocional, de habilidades sociales. O sea, desde las organizaciones hay cosas que se pueden realizar, porque al fin y al cabo yo creo que el objetivo, ¿no? De este tipo de charlas, de este tipo de jornadas o webinars de la empresa saludable, también el objetivo es, al igual que hablamos de salud física en las organizaciones, pues vamos a poner también un poco el foco, vamos a darle importancia a trabajar también el ámbito psicosocial dentro de una empresa o de una organización, ¿no? Y yo ya pues terminar la presentación con esta frase de Daniel Goleman, que creo que le va muy bien al tema que hemos tratado hoy, que es que los pensamientos obsesivos son la leña que alimenta el fuego de la ira, ¿no? Un fuego que solo podrá extinguirse contemplando las cosas desde un punto de vista diferente. Y al final, pues esos pensamientos de los que estábamos hablando, esas distorsiones cognitivas, pues son también esa leña, ¿no? Que alimenta el fuego de conflictos que realmente no existen, y entonces solo podemos contemplar, solo podemos extinguirlos contemplando, pues eso, las cosas desde un punto de vista diferente, primero tomando conciencia de cuáles son esos errores del pensamiento que cometemos cada uno de ellos, y luego poniendo en marcha los recursos que tengamos a nuestra disposición. Y bueno, llegados a este punto, ha sido un poco más breve de lo que teníamos esperado, 10 minutillos menos por lo que estoy viendo, pero bueno, con esto, no sé, Ainhoa, si puedes entrar también ya a la charla, y vamos mirando las preguntas que hayan podido surgir a lo largo de la presentación. Pues, en primer lugar, Anne, no sé cómo agradecerte la exposición que nos has hecho, la verdad. Me quedo más tranquila pensando que, bueno, pues que todos tenemos este tipo de pensamientos en mayor o menor medida. Todos tenemos pensamientos negativos, digamos, ¿no? Igual en psicología vosotros lo llamáis distorsiones cognitivas, pero yo, mientras has ido dando la charla, y si me equivoco en algo de lo que voy comentando ahora en el resumen, mientras nos van llegando las preguntas de los asistentes, me dices, Anne. Vale. Me quedo más tranquila en el sentido de lo que has comentado, ¿no? Que todos en mayor o menor medida tenemos estos pensamientos, que son muchos a lo largo del día, muchísimos, y que también muchos son negativos. Entonces, es lo que nos has comentado, ¿no, Anne? En primer lugar es identificar, independientemente si llamen A, B, C o D, identificar cuáles son estos tipos, identificar
que estoy teniendo, ser consciente, ¿no? Primero ser consciente de que tengo un tipo de pensamiento negativo. Sí. Y una vez de que lo tengo y que soy consciente de ello y que lo he identificado, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque sí que es cierto que bueno, cada vez más y menos mal, estamos hablando en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Estamos hablando cada vez más de la salud mental. Ya no solo en las organizaciones se está hablando lo que tú decías antes, ¿no? De salud física, de cómo están nuestros trabajadores, qué hábitos tienen, cómo está la luz, cómo está este contaminante químico, cómo está este contaminante físico. Es decir, cada vez más desde las organizaciones estamos apostando por hablar más de estos trastornos y de este tema psicosocial, y se está haciendo también mucho al respecto en la sociedad. Yo cada vez más bueno, pues escucho charlas, se está quitando un poco el estigma de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, de reconocer que todos tenemos algo que mejorar, vamos a dejarlo ahí, y de que existen grandes profesionales que nos pueden ayudar a bueno, pues, ir avanzando en nuestra salud mental, ¿no? El otro día oía una entrevista en la que decían que, bueno, pues que el 25% de las personas tienen o van a tener, ¿no?, un trastorno mental. Y digo, uno de cada 4, es decir, si no es mi pareja, es mi compañero de enfrente, si no soy yo. Es decir, el tema este de los trastornos mentales, bueno, pues cada vez está más en auge, y gracias a actuaciones como la que estamos llevando a cabo, a dar nombre y dar estrategias y saber qué hacer, bueno, pues yo creo que nos van a ayudar un poquito a todos, ¿no? Lo dicho, muchas gracias. Esperemos bueno, que sobre todo que a la gente le haya ayudado la ponencia que hemos dado hoy, y sobre todo, ¿no?, también el comentar, ¿no?, la importancia de las habilidades que hay que tener en las organizaciones, bueno, pues para que esto se minimice, el tema de la comunicación, el tema de la inteligencia emocional, lo que has comentado antes de la empatía, el tema a veces de la honestidad, ¿no?, y de la autenticidad, de decir, oye, hoy no he tenido mal día, igual no he dado una respuesta adecuada, o preguntar a tu compañero, oye, ¿qué te parece? ¿Para qué? Bueno, pues para esas gafas, que son estos pensamientos negativos que nos vamos poniendo y que nos están distorsionando esta realidad, porque yo creo que al final, si no me corriges, Anne, el problema de todo esto es que estamos viendo una realidad que no existe, ¿no? El conseguir a través de esto, lo que tú también lo decías antes en tu ponencia, ser honestos, ¿no? A veces hablarnos con respeto, con tolerancia, para ver la realidad en la medida de lo posible, lo más real posible, ¿no, Anne? Sí, exactamente. Y además yo haría hincapié al final estabas diciendo, ¿no?, la empatía, la empatía. Yo diría la empatía con los demás y con uno mismo, porque siempre se habla mucho de la empatía hacia el entender lo que piensa otra persona, de lo que dice otra persona, el ponernos en su lugar, ¿no? Y yo creo que la empatía también es un concepto que tenemos que aplicarlo hacia uno mismo, el ser empático con nosotros. Si hoy no he tenido un buen día, pues no pasa nada. Mañana tendré uno mejor, y si no es mañana, dentro de una semana. Pero el ser empático y permitirnos no estar al 100% siempre, ¿no? Porque muchas veces pues, es lo que estaba diciendo, esa empatía se ha relacionado siempre con el otro. ¿Y dónde quedamos nosotros, no? ¿Quién va a ser empático conmigo? Pues la primera persona tengo que serla yo. Es el cuidar esa voz interna que decíamos. Que comentabas. Eso es. Además es que desde que nos levantamos, ya estamos con esa vocecita, a ver qué me voy diciendo, a ver qué voy pensando, a ver qué... Entonces, bueno, pues que sí que es cierto, que tú lo has comentado también antes, ¿no?, que al final también, no solo de esa voz interna, ¿no?, depende de nuestro carácter, de nuestra educación, y de nuestras experiencias, ¿no, Anne? O sea, ¿qué experiencias hemos tenido? Imagínate, en un trabajo, cuando ya te desvinculas de ese trabajo, pero tú hayas sufrido unas experiencias que probablemente, sin ser conscientes, en función de lo que hayamos vivido en ese trabajo, vamos a llevarlas al nuevo puesto de trabajo.
Sí, Es decir, ¿no? sí. Si yo he sufrido, o he padecido, o he tenido un compañero, no sé qué, o un jefe, vas a estar también como más, sin quererlo, a la Alerta. expectativa, ¿no? Sí, y seguramente vas a ver situaciones que aunque no son reales, como en tu pasado lo fueron, las vas a ver repetidas. Porque a esa persona le pones la etiqueta de otra persona que tenías en el trabajo, ¿no? Quizá por lo más simple, porque se parecen físicamente. Y dices, ah, este era un borde. Pues de repente ves a alguien en tu nuevo trabajo que físicamente se parece mucho, vas a pensar, seguro que es un borde. Y no le vas a dar ni siquiera la oportunidad a que no lo sea. Porque no te vas a Exacto. acercar a esa persona. Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy has hecho un muy gran trabajo ayudándonos a todos a identificar y poner nombre a lo que decía antes, ¿no? A estos pensamientos negativos, a estas gafas que a veces nos colocamos que nos están distorsionando la realidad y por lo menos eso, a tomar conciencia, es decir, che, que esto no me aporta ningún bien, ¿no? Porque, si no me corriges, Anne, ¿tú crees que bueno, yo creo que ya lo has comentado, pero bueno, por si acaso también para afincar más esa idea, ¿no? Sí, Estos pensamientos nos producen unas emociones, estas emociones nos producen unos estados de ánimo disfuncionales, ¿no? O sea, las fobias, las depresiones. exactamente, cuando se cronifica de alguna forma. Porque un pensamiento es algo aislado, pero si una vez repetido se crea un patrón de pensamiento puede derivar en un carácter de tipo ansioso, ¿no? En que, bueno, pues que tú ya vayas a estar más alerta que otra persona ante ciertas cosas, o cuando un pensamiento es de este tipo, ¿no? De cuando te autoflagelas, ¿no? El que no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, se convierte de alguna forma, se puede generar una muy baja autoestima, incluso llevarte a una depresión. Ya. Bueno, mientras hemos estado hablando, Anne, me están llegando preguntas, nos están llegando, te están llegando preguntas. Y si te parece, vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas. ¿Vale? Nos pregunta Joana, ¿cómo evitar a alguien tóxico en el trabajo? ¿Cómo evitar a alguien tóxico en el trabajo? Pues dependiendo, Joana, de la cercanía, incluso física, te diría yo, con esa persona. Es decir, es obligatorio que esa persona esté cerca de ti, mesa codo con codo, o podría encontrarse en otro lugar. Luego, aparte, a ver, yo creo, el evitarlo al final, hay gente que no vamos a poder evitar porque trabajamos con ellos, pues como te digo, ¿no? Codo con codo. Pero yo creo que es que aquí la clave está en el saber que es el trabajo, que en ese momento determinado pues hay que relacionarse con esa persona en caso de que tengamos que hacerlo. Es decir, una cosa es que sea un compañero de trabajo con el que no tengamos mucho roce porque yo me dedico a A y ella o él se dedica a B y no tenemos por qué tener entre nosotros una comunicación ni una relación, o, o si es todo lo contrario y tenemos que tenerla, pues nuestra relación se va a circunscribir únicamente a el trabajo y no voy a, lo que decía antes, no voy a tener una relación fuera de la oficina, y las conversaciones que voy a tener con esa persona van a ser sobre el trabajo y ya está, porque esa persona a mí no me está generando algo positivo, ¿no? De todas formas, ahí también tenemos que hacer un poco lectura de por qué esa persona para mí es tóxica, porque igual para otra persona no lo es. Un poco verlo desde el yo, desde esa asertividad. Hay algo que me está conectando a mí con esa persona y me hace, me genera esa emoción de rechazo hacia esa persona, o es que es así con todo el mundo, ¿no? Y entonces si es así con todo el mundo, a ver qué está pasando. Vale. Muy bien, Joana, como puedes seguir escribiéndonos cosas si quieres, Sí, si quiere dar más detalles sobre el eso caso es, y puedo ampliar o un la poco idea o más. la respuesta. Nos Sí. comenta Elena Villalabella, felicitar a Anne por su magnífica exposición. Está dudando en si decirlo o no, pero creo que el tema del reconocimiento y de felicitar a la gente cuando hace bien las cosas es algo muy positivo. O sea que Anne, Te agradece, muchas ahí, gracias. tenemos otra pregunta y nos dicen, técnicas que existen para dejar pasar los pensamientos negativos, Anne. Vale, sí, que suele generar mucha duda este concepto, ¿no? El dejar pasar. Pues para mí
algo básico para dejar pasar los pensamientos es el mindfulness. No sé si estaréis familiarizados con ello. Al final, el mindfulness es una técnica que nos permite el estar conectados en el aquí y en el ahora, ¿no? De alguna forma, al conectarnos con el aquí y en el ahora, en esas sensaciones tanto físicas como mentales que experimentamos en un momento determinado, también nos hace desconectarnos de ese tipo de pensamientos, de esas preocupaciones. Al fin y al cabo, una preocupación es por algo futuro o algo pasado, rumiar algo pasado o anticipar algo futuro, ¿no? Entonces, si practicamos el mindfulness, de alguna forma estamos en el momento presente y no permitimos que se generen ese tipo de pensamientos que nos hacen daño, ¿no? Además, en el mindfulness también se trabaja mucho el tema, ¿no? El imaginar los pensamientos, pues, como nubes que entran y salen, no tal y como entra en mi cabeza, ¿vale? Permitirme, me he dado cuenta de que ese pensamiento ha entrado, pero también darle una salida, ¿no? No quedarnos rumiando en ese pensamiento. Luego, aparte del mindfulness, yo haría hincapié también en algo súper básico que para mí creo que es súper importante, es el deporte y el estar en contacto con la naturaleza, el aire libre, para oxigenar el cerebro. Al final, cuando hacemos deporte, cuando estamos en contacto con la naturaleza, lo que conseguimos es que se oxigene nuestro cerebro, es decir, que nuestro cerebro produzca más serotonina y dopamina, que al final es lo que nos va a producir esa sensación de bienestar, como qué relajo, ¿no? O sea, siempre dicen que el deporte no es solo para mantenerse físicamente saludable, sino también emocionalmente o mentalmente saludable, porque ahí se descarga mucho, ¿no? Y es ese oxigenar del cerebro. En el trabajo, pues igual no podemos, ¿no? Me voy a poner aquí a hacer unas flexiones, pero, pues 5 minutos de paseo, salgo un momento, o voy a por un café, o por una tila, o lo que nos apetezca a cada uno, o voy a ir al baño, me voy a mojar un poco la cara, esos pequeños descansos, ¿no? Donde podamos oxigenar el cerebro. Parar nuestra mente, eso es, oxigenarla. Exactamente. Ahora cuando estabas hablando, Anne, Sí. bueno, últimamente, desde hace un tiempo ya llevo escuchando en Spotify, ¿no? A Ángel Martín, porque me gusta una actuación que está haciendo, que está llevando a cabo, que es entrevistas con diferentes personas, con diferentes personas conocidas, además, muy conocidas, personas famosas, hablando de sus trastornos y de sus fobias, experiencias, depresiones, de cómo lo han vivido. Entonces, el propio Ángel Martín también suele decir, ¿no? Dice, estoy no llegando a la conclusión, pero bueno, qué importante es hacer cosas al aire libre, hacer deporte, tener hábitos saludables para al final, ¿no? Tener también una mente, lo que decías tú, ¿no, Anne? Despejada, tranquila y llena de esas hormonas tan positivas para nuestra mente. Así que ahí queda. ¿Qué más? Nos preguntan también, ¿cómo se relaciona esto? ¿Cómo se relaciona esto? Me imagino que cómo se relaciona esta ponencia o esto con el concepto de profecía autocumplida, Anne. Vale, sí, muy interesante la pregunta. A ver, al final, una profecía autocumplida, para los que igual no sepáis lo que significa, a ver, en psicología también se le llama efecto Pigmalión, que es cuando nosotros, a ver cómo lo explico, es cuando tú antepones o anticipas que algo va a ser de esa forma, ¿vale? Anticipas que, por ejemplo, un compañero de trabajo es un desastre y que si le asignamos este proyecto lo va a hacer mal, ¿vale? Pues haces como un poco de mago, ¿no? Haces como de... Sí, eso es hacer como de mago. Tú ya sabes yo ya sé lo que va a ocurrir. Como no fue capaz de hacer este proyecto hace un año, si le damos un proyecto parecido tampoco va a ser capaz de hacerlo. Ya lo estás anticipando, ¿no? Y de alguna forma la profecía autocumplida lo que hace es poner en marcha inconscientemente todo el proceso para que esa persona no sea capaz de realizarlo. Es decir, si yo con mi equipo tengo que realizar un proceso, o sea, un proyecto y no me fío de ese compañero porque, yo qué sé, porque no fue capaz de hacer su parte hace un año, seguramente, como tú ya estás anticipando que no va a ser capaz de realizarlo,
pues quizá ni le añadas en el hilo de correos, ni le informes de los pasos que están dando cada compañero. Entonces esa persona de alguna forma va a acabar haciéndolo mal. O sea, de alguna forma Una profecía, como hacer dar todos profecías. los pasos para cumplir esa profecía, para que ese compañero no pueda lucirse y para que así se pueda cumplir esa profecía que nosotros hemos hecho, ¿no? Que ya digo, es totalmente inconsciente, es totalmente inconsciente. O incluso lo hacemos con nosotros mismos, pensar que no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Lo que fuere. Y entonces yo no lo intento, no lo intento. Entonces, obviamente, el día de mañana, cuando tengo que hacer frente a esto y realizar lo que sea, pues no lo voy a hacer, no lo voy a hacer bien, ¿no? O un ejemplo también en el ámbito organizacional. Es cuando un líder de un equipo de trabajo tiene una baja expectativa sobre el desempeño de su equipo, ¿no? De sus colaboradores. Y esto de alguna forma se acaba cumpliendo debido a que se emplean un modelo de liderazgo negativo y los resultados acaban siendo bajos. ¿Se entiende? Sí, sí. Para las personas que no estamos habituadas igual a estas palabras, sí, yo ya lo he entendido. Si eso que nos sigan comentando, o si quieres aclarar tú algo más, Anne. No, es que, a ver, por ejemplo, otro ejemplo también otro ejemplo de profecía autocumplida que se me ocurre ahora sería pues en un ámbito que sea, pues en un ámbito que sea, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Una profesora o un profesor que tiene un alumno que por lo que sea la profesora anticipa que ese alumno no va a sacar buenos resultados y entonces de alguna forma tampoco le deja lucirse, pues igual no, como cree que él lo va a hacer mal, no le pregunta, no le permite que lea en clase delante de sus compañeros, en un examen cuando tenga una pregunta, pues igual incluso le trata con desdén, ¿no? Y de alguna forma estás poniendo estás dando todos los pasitos para que este alumno, los resultados que acabe sacando sean malos. Yo por lo que te he entendido, Anne, y lo he dicho, si no me corriges. Claro, entonces, en esta ocasión, ¿no? Cuando tú estás ejerciendo esa, ¿cómo se llamaba? Esa profecía autocumplida, lo que pasa es que igual tú no eres tan consciente de ese pensamiento negativo, ¿no? O sea, y entonces, Exactamente. Vale, entonces es complicado solucionar este tema, ¿no? Porque ya no depende de ti. ¿O me estoy equivocando? Sí, no, exactamente. Si tú no tienes si tú no eres consciente de que tienes este tipo, al final es también un tipo de distorsión, ¿no? de la realidad, porque tu equipo de trabajo igual no te ha dado las razones para que seas un líder que no confía en sus capacidades. Entonces es una distorsión y claro, es tan difícil identificarla como cualquier otra. Entonces es tan difícil realizar algo para solucionarlo como cualquier otra distorsión cognitiva. Ya. Primero es identificar este tipo de pensamientos. Es otra vez muy importante la comunicación, la asertividad y la humildad de pensar, quizá yo me estoy equivocando, igual el problema no es el resto, igual el problema lo tengo yo. Igual me tengo que escuchar a cuáles son los pensamientos que tengo yo, porque si yo pienso en términos absolutos sobre mi equipo de trabajo y pienso que lo hacen todo mal y tengo bajas expectativas, pues eso es una alarma, porque nunca todo es tan malo ni nunca todo es tan bueno. O sea, la escala de grises existe, el continuo existe. Entonces, cuando tengamos este tipo de pensamientos, tenemos que pararnos y decir, ¿realmente eso es así? Ya. ¿Realmente todo es malo siempre? Así es. No, así es, Ana. Lo has explicado perfectamente. A ver, seguimos con las preguntas. Nos pregunta Julio Ortiz. ¿Podéis dar algún ejemplo de alguna intervención o programa implementado en la empresa en la que se haya tratado este tema? Pues sí. Como veas, Anne, si no también te ayudo yo a responder a la Sí, a pregunta. ver, yo creo que en cualquier programa que se haya implementado en empresas sobre gestión emocional,
tema de distorsiones cognitivas se ha de tocar en algún momento determinado. También incluso en programas de mindfulness en empresas, que suelen ser programas de 8 semanas, una sesión por semana, se suele tocar ese tipo de cosas, porque está todo muy interrelacionado y muy ligado, sí. Al final, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las emociones, con la bueno, gestión. Pues, con el liderazgo, con el querer ser mejor profesional, mejor persona, vamos a decir, mejor, o conocerte más a ti mismo, estamos trabajando en este ámbito, Julio. Otra de las cosas cuando he leído la pregunta y he tenido tiempo para pensar también, claro, el tema de todo esto en las organizaciones es que las consecuencias, como ha comentado también Anne durante su ponencia, es las consecuencias de falta de comunicación, falta de relación, es que termina en un conflicto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos desde IMQ Prevención? Bueno, pues las empresas nos llaman e intervenimos, que es un poco lo que tú comentabas, alguna intervención, e intervenimos en la gestión de ese conflicto. Y como bien ha dicho antes Anne también, a veces los mayores conflictos en las organizaciones vienen por no me saludó, dejé la grapa en un sitio donde no correspondía. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es, a través de profesionales, por supuesto, de expertos y de psicólogos, analizar a través del IGMA diagnóstico, se analiza esa situación, se interviene, hay entrevistas con las personas y demás para conocer qué tipo de conflicto es, en qué grado de escalada está y qué podemos hacer al respecto. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que se está haciendo en las organizaciones, Julio. Si te ha servido, pues fenomenal. ¿Qué más? En principio, yo, Anne, cuando también, claro, todo este tema que estoy hilando, porque hay algunas personas que nos preguntan más o menos sobre lo mismo, claro, el tema es, estoy intentando aunarla en una única empresa, nos pregunta, claro, nosotros, las casi 100 personas que estamos hoy aquí oyéndote, que estamos bueno, pues en este ámbito de mejora o de conocer o de que somos conscientes de que hay un conflicto o conocer simplemente qué es esto de las distorsiones, más o menos, bueno, pues somos conscientes de ello o vamos a tomar conciencia. Claro, ¿qué pasa cuando no eres tú el que... Es decir, es tu compañero, es tu superior, es un cliente, es un proveedor, el que tú estás identificando que tiene estos comportamientos o estos estados o estos pensamientos y claro, te está afectando a ti como persona, por supuesto, y como trabajador, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos cuando estamos identificando estas cosas en otros compañeros o en otras personas y ya no dependen tanto de nosotros, ¿no, Anne? Que sí que es cierto que, bueno, lo hemos ido comentando en varias pinceladas a lo largo del taller, pero bueno, por seguir afincando un poco la idea. Yo haría hincapié en este caso que tú comentas y retomaría un poco lo dicho anteriormente, que aquí lo más importante es la comunicación y la asertividad y la humildad. O sea, cuando nos estamos dando cuenta de que es otra persona cercana a nosotros quien está teniendo este tipo de pensamientos, el pararnos un momento a tener una conversación con esta persona y decirle, jo, a ver, igual es mi sensación, pero estoy dándome cuenta, últimamente me estoy fijando en que, joder, estás muy a la defensiva o siento yo por lo menos, ¿no?, que estás a la defensiva, que hay situaciones que no las estás interpretando bien y perdóname si me confundo, o sea, siempre como desde la humildad y la asertividad, porque soy yo quien está interpretando que tú estás malinterpretando la situación, ¿no? Entonces, coméntame qué estás pensando, a ver si le podemos dar una vuelta y podemos bueno, solucionarlo, ¿no? De alguna forma. Siempre la comunicación, esa, desde la asertividad, yo estoy interpretando, porque al final tú estás interpretando que esa persona está malinterpretando, tú tampoco sabes a ciencia cierta que esa persona está teniendo una distorsión cognitiva. Claro, esto ya es rizar el rizo, pero igual tú estás teniendo una distorsión cognitiva sobre su posible distorsión cognitiva. Entonces, tiene que ser siempre desde la humildad. Al final, una situación tiene muchos puntos de vista.
Entonces, el directamente ir a esa persona y decir, estás teniendo una distorsión cognitiva o es que estás malinterpretando la situación. De alguna forma estás imponiendo tu punto de vista. Entonces también Criterio, ¿no? sería... Pensamiento. Sí, tu criterio, eso es. Entonces, Tu pensamiento. sería comunicación, asertividad y humildad. Para mí es como la clave para gestionar todo este tipo de situaciones antes de que se genere un conflicto. Vale, muy bien. Pues en principio no tenemos así ninguna pregunta diferente a lo que hemos estado comentando y lo que hemos estado aportando. Sí que es cierto que, bueno, esta mañana comentando con Íñigo, con un compañero, la jornada que vamos a tener hoy y demás, me ha comentado, me ha hecho un chiste y me ha hecho mucha gracia, que es, hace 10 años me llamaste rencoroso. Me ha hecho tanta gracia que digo, luego lo tengo que comentar, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues es un poco en esa línea, ¿no? Hace 2 años me llamaste rencoroso, es como, jolín, el pasar Y lo sacas página, ahora, el 2 seguir años después. enseñando, Uy. ¿eh? Joder, y que lo saca 2 años después, ¿no? El chiste. Rencoroso. Rencoroso, eso, hace 10 años, 10 años, me llamaste rencoroso. Bueno. También como resumen, también tenía apuntada así alguna frase de estas de un poco wonderful, aunque no somos muy de wonderful por las conversaciones que hemos tenido las dos, en plan, Sí. pero bueno, es imposible, ¿no?, tener una vida positiva con una mente negativa, ¿no, Anne? O sea, que, claro, ¿cómo vamos a ser plenamente felices o cómo vamos a tener una vida positiva si estamos todo el día rumiando esos pensamientos negativos? Entonces, bueno, yo creo Sí. que lo que hemos comentado, ¿no?, que maravillosa la exposición. Muchísimas gracias. Recordaros también a todos que me he apuntado un poquito aquí la jornada de la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar dentro de este ciclo, ¿no?, de empresa saludable que estamos llevando a cabo en IMQ Prevención, que este es el tercero, que se me ha olvidado comentarlo antes en la introducción. Comenzamos con este ciclo de empresa saludable en el año 2020, en la pandemia, continuamos el año pasado y este año también. Hemos tocado diferentes aspectos y diferentes patas, como digo yo, de lo que es la empresa saludable, desde el tema salud, el tema psicosocial que hemos tocado hoy. Y bueno, la semana que viene vamos a contar con la empresa ErgoActive y el tema es, vamos a hablar sobre el concepto de snacks de movimientos, mostraremos ejemplos de ejercicios para mejorar la salud cardiovascular, especialmente para las personas que trabajan con pantallas de visualización de datos, y para terminar analizaremos el patrón respiratorio óptimo, y practicaremos el ejercicio de respiración reducida. Entonces ya la semana que viene, bueno, pues terminamos, damos por finalizado este tercer ciclo y bueno, que sepáis que estará todo disponible en las redes sociales, los vídeos y demás. Y ya por mi parte, poco más. Hemos sido súper puntuales, hemos acabado un poquito antes lo que es la ronda de preguntas. Y voy a mirar, Eva, bueno, luego ya te comento también de manera personal. Eva Rodríguez nos dice enhorabuena, ¿no?, y felicidades. Luego ya te comento, Anne, de manera personal todo lo que está llegando, que creo que es importante. Gracias. Y lo dicho, que estamos a vuestra disposición. Cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis al respecto, pues aquí estamos para ayudaros. Desearos feliz fin de semana a todos y nada, Anne, muchísimas gracias como siempre. Gracias. A vosotros por invitarme. Agur. Feliz fin de. Agur. Feliz fin de.